Pero Alejandro no condujo a su ejército al corazón de Asia para convertir a los asiáticos en esclavos de los occidentales. En su imperio no habría diferencias entre vencedores y vencidos, y a medida que conquistaba el mundo, su ejército, su ambiente y él mismo también cambiaban. Tras las sangrientas batallas, su política era cicatrizar las heridas causadas por sus armas, apaciguar y reconciliar, reorganizar. Un autor clásico escribe a este respecto: exhortó a todos que consideraran al mundo como su patria y mirasen como extranjeros solo a los malvados. La meta que se proponía después de la guerra no era menos ambiciosa que la de sus operaciones militares, pero aún tenía Alejandro que realizar grandes hazañas. Una de ellas era ajustar cuentas al falso Artajerjes, refugiado en el nordeste de Persia. 3 años necesitó Alejandro para someter al país hasta el río Chaxartes. Por fin le entregaron al pretendido rey. Un tribunal persa condenó al usurpador y le dio muerte con refinada crueldad oriental. Alejandro aseguró sus conquistas fundando ciudades y dejando guarniciones y destacamentos macedónicos. Muchas de estas ciudades de Alejandro fueron erigidas en lugares adecuados para las vías de comunicación. Su asentamiento fue elegido con tanto acierto que aún hoy son urbes prósperas. Cuanto más seguro se sentía Alejandro en su nuevo trono, más se comportaba a la manera oriental. Se vistió como un rey persa, recibió los honores que se tributaban a los reyes que le precedieron, aprendió su lengua y se rodeó cada vez más de gente persa. Como soberano persa tenía que atender y solucionar la mayoría de los asuntos del país. De lo contrario, le hubieran considerado como extranjero y usurpador, y no hubiera podido mantener su poder en tan inmenso imperio. Solo guarnecido por un puñado de macedonios, por mucho que fuera su valor en el campo de batalla. Con todo, tanto griegos como macedonios opinaban que Alejandro iba demasiado lejos en la adopción de costumbres orientales. La oposición entre ambas provocó dramas políticos. El primero de ellos fue la ejecución de su amigo de infancia, Filotas, y su padre Parmenión, tan estimado por los griegos. Luego, otro, durante un banquete ofrecido por Alejandro a sus amigos. Los más jóvenes no cesaban de tributar entusiastas alabanzas al anfitrión, reconociéndole a ratos méritos muy superiores a los de Filipo. Las hiperbólicas lisonjas eran insoportables. A un tal Clitos la embriaguez le hizo perder la prudencia y se puso a cantar las hazañas de Filipo y a despreciar a Alejandro, afirmando que el rey debía todos sus éxitos a los macedonios y sobre todo a Parmenión, que acababa de ser asesinado, y con la mano extendida hacia Alejandro gritó: recuerda que fue esta mano la que te salvó en Gránico. Escúchame, acaba de una vez de rodearte de esclavos y bárbaros que se arrastran para besar la orla de tu vestido. Alejandro, también bebido en exceso, se acaloró, asió una lanza y atravesó a Clitos diciendo: vete, pues, a buscar a Parmenión. Al ver en el suelo su salvador, inerte y bañado en sangre, pareció enloquecer, y sacando la lanza del muerto quiso matarse. Sus amigos lograron impedirlo. A rastras lo llevaron a su habitación, donde permaneció 3 días echado, rehusando alimentos y bebidas, torturado por los remordimientos. El mejor biógrafo antiguo de Alejandro, el grecorromano Arriano, que vivió hacia la segunda mitad del siglo II después de Cristo, señala rasgos muy interesantes acerca de la violencia y susceptibilidad de Alejandro. No trata de disimular los defectos de su héroe, pero añade que deben tenerse presente su juventud y la forma con que la fortuna lo favoreció, así como el hecho de que los príncipes están siempre rodeados de aduladores que ejercen perniciosa influencia en ellos. Por eso, su esfuerzo debe ser mayor que en los demás hombres para dominar sus pasiones. Sin embargo, que yo sepa, Alejandro fue el único rey de la antigüedad capaz de arrepentirse de un error pasado. Ello prueba la nobleza de su carácter. A mi parecer, solo existe una manera de borrar una falta: reconocerla paladinamente y dar señales de arrepentimiento. En el año 327 comenzó una nueva etapa en las campañas de Alejandro. Llevó la guerra a Lindo, inmensos territorios en donde los ríos arrastraban oro y de donde procedían la mayor parte de los metales preciosos, perlas y alhajas del rey de Persia. La expedición a la India redondearía sus conquistas mundiales, pues creía que después de atravesar este país llegaría al océano, fin de las tierras del Asia y del mundo. La India era un país legendario que subyugaba tanto al conquistador como al explorador. Un mundo nuevo se abrió ante los griegos al llegar al Penyab, el país de los 5 ríos o 5 brazos del Indo, con una flora y una fauna nunca antes vista por ellos. Las diferencias sociales del pueblo, sus castas, sus costumbres religiosas, todo era objeto de extrañeza para los griegos. Lo único que
El único que les opuso resistencia fue el rey Porus, con un poderoso ejército compuesto de varios cientos de elefantes que transportaban a lomo a arqueros y lanceros. Dispuso los paquidermos en un frente tan extenso como el mismo orden de batalla, y detrás de ellos la infantería. Porus estaba seguro de que los elefantes rechazarían el ataque de la caballería macedonia, espantando a los caballos. Pero el desarrollo de los acontecimientos fue otro. Alejandro no atacó al enemigo de frente, con la caballería, sino por los flancos, mientras que la infantería solo emprendió el ataque frontal cuando en la formación enemiga reinaba la confusión, que pronto fue completa. Muertos sus cornacs, los elefantes se desbocaron, aplastando tanto a sus tropas como a las enemigas. Porus, que con un espíritu de resistencia increíble dirigía la lucha desde lo alto de su elefante, intentó impedir la desbandada de su ejército cuanto tiempo le fue posible, pero, al fin, gravemente herido, se rindió al macedonio. Según la imaginativa pluma de Plutarco, fallecido en 120 después de Cristo, el elefante de Porus mostró una inteligencia admirable y una solicitud inverosímil con el rey. Mientras éste estuvo en plenitud de sus fuerzas, el animal se defendió con valor de los atacantes, rechazándolos, pero cuando le vio herido, temiendo que muriera, se arrodilló con suavidad en tierra y fue quitando con su trompa y con el mayor cuidado los dardos clavados en el cuerpo del rey. Admirado por la valentía de Porus, Alejandro le pidió que manifestara sus deseos. «Solo quiero ser tratado como un rey», contestó orgulloso, palabras que ganaron el ánimo de Alejandro. Lo trató con la mayor deferencia y así se atrajo la amistad de Porus, que fue luego un fiel aliado. Después de la batalla, Alejandro dirigió un discurso a las tropas proponiéndoles continuar las conquistas hasta el fin del mundo. Según se creía entonces, el orbe terminaba en donde el Ganges desembocaba en el mar. Si prolongaba hasta allí su marcha triunfal, Alejandro sería dueño del Asia entera, pero ocurrió lo inesperado. Cuando el conquistador macedonio ordenó avanzar hacia el este, los soldados se negaron a seguirle. 2 meses de lluvias ininterrumpidas habían apagado su entusiasmo. Por primera vez en su vida, Alejandro ordenó la retirada. Su poder no era ilimitado. La naturaleza era más fuerte que su voluntad. Parte del ejército embarcó y siguió el curso del Indo, mientras el resto avanzaba por ambas orillas. 10 meses tardaron en llegar a su desembocadura, tiempo que Alejandro aprovechó para someter a los habitantes del valle. También quiso enlazar mejor ese territorio con su imperio, abriendo una ruta marítima que uniera el Indo con el Éufrates. Para ello envió a su almirante Nearco y una parte de sus tropas a explorar la costa en dirección oeste y fundar puertos y factorías en los lugares más adecuados. El mismo Alejandro creó, no lejos del litoral, un depósito de víveres y agua potable para los marinos. El grueso del ejército seguía un itinerario más septentrional para reunirse con Alejandro en el sur de Persia. Nearco descubrió la ruta naval del Indo al Éufrates, o más bien la redescubrió. Según parece, este itinerario había sido surcado en el período babilónico más antiguo. El regreso de Alejandro a través de los ardientes desiertos fue una tortura. Perecieron miles de hombres, caballos y animales de carga. El calor era tan sofocante que muchas veces tuvieron que avanzar de noche y descansar de día. Hambrientos y sedientos, los soldados se arrastraban por la arena alimentándose con los caballos, asnos y camellos que iban muriendo por el camino. Solo gracias a su rey no perecieron todos en el desierto. Su indomable energía salvó al resto del ejército y con él llegó al fin a Persia. Tal vez no haya existido otro ejército que sufriera tanto, excepto quizás el de Napoleón, en la desastrosa retirada de Rusia en 1812, pero hay una diferencia entre ambos emperadores. Alejandro no hubiera abandonado a sus soldados, ni aun con peligro de su vida. He aquí una anécdota que lo prueba. Un día, unos jinetes macedónicos descubrieron un poco de agua en la grieta de una roca, llenaron un casco y se lo llevaron al rey. «Solo yo he de apagar mi sed», replicó Alejandro, arrojando a la arena el contenido del casco. Este rasgo reanimó tanto a los soldados que parecía que cada uno hubiera bebido el agua rechazada por el rey. Al llegar a Persia, tuvo la alegría de saber que Nearco estaba en un puerto del sur. Jesús, agotado, en la primavera del 324, llegaban a tiempo, ya que en ausencia de Alejandro varios sátrapas gobernaban como si ya fueran dueños de sus provincias. La autoridad del rey estaba en juego, un síntoma de debilidad y todo estaría perdido. El castigo fue terrible. La campaña de la India había endurecido al joven macedonio, quien restableció la paz y la calma. Después de tal experiencia, Alejandro nombró jefes macedonios en la mayor parte de las satrapías, aun en las más orientales.
Sus intentos de fusionar el elemento persa con el griego habían fracasado en parte. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de mezclar pacíficamente ambos pueblos. Para simbolizar esta unión entre Occidente y Oriente, soñada por Alejandro, celebraba con gran solemnidad los matrimonios entre macedonios y mujeres persas. El propio Alejandro se casó durante su viaje a la India con Roxana, hija de un bactriano de noble linaje. A su retorno se casó con una hija de Darío al mismo tiempo y con la mayor solemnidad se celebraron las bodas de 80 oficiales macedonios con mujeres persas de elevada posición social. Miles de macedonios ya enlazados con anterioridad se unieron a las fiestas. Sin embargo, muchas uniones de estas no fueron respetadas, debiendo Alejandro forzar a los macedonios al cumplimiento de sus obligaciones paternales. Al morir el rey, los macedonios repudiaron casi sin excepción a estas mujeres persas o las consideraron concubinas. Al rehusar los veteranos seguir su marcha a través de la India, Alejandro había concebido la idea de continuar sus planes de conquista mundial con otras tropas, más disciplinadas. La simbiosis existente entre el rey y sus macedonios no bastaba para afrontar las circunstancias actuales. Reclutó y organizó a la manera macedónica entre las tribus más rudas de Persia un ejército tan a propósito para sus planes que no tuvo más necesidad de sus veteranos. Determinó, pues, repatriar a muchos de ellos, sobre todo a los inválidos. Al saberse la noticia, estalló un verdadero motín. Había creído que ello agradaría a los soldados, que mayormente habían padecido en sus campañas, y ocurrió lo contrario. Los soldados creyeron que lo que pretendía el rey era separarse de sus compatriotas. Entonces exigieron todos el retorno a sus casas, aconsejándole que continuaran adelante sus conquistas ayudado por su padre Amón. Ciego de ira, Alejandro se abalanzó sobre los amotinados, seguido de su guardia personal, apuñaló al que más fuerte gritaba, mandó que detuvieran a algunos y luego los hizo ejecutar. Su energía impuso el orden en la tropa descontenta y después pronunció un discurso que fue escuchado en profundo silencio. Recordó a los macedonios todo cuanto debían a él y a su padre. ¿Qué seríais sin nosotros?, exclamó. Vagaríais por las montañas con vuestros miserables rebaños, pobres y sin hogar, amenazados por los tracios, los ilirios y otras tribus salvajes. Mi padre os proporcionó hogar y ropas de soldados, en vez de las pieles con que os cubríais. Os convirtió en señores de los pueblos vecinos, en dueños de las ricas minas de Tracia y en vecinos del mar. Sometió a vuestro poder Tesalia, Tebas, Atenas y el Peloponeso, y os dio la hegemonía sobre todos los helenos en la guerra contra los persas. He ahí lo que mi padre hizo por vosotros. Y yo no os he abierto el Helesponto, no puse a vuestra disposición las ricas satrapías del Asia Menor, no habéis saboreado las mieles de la victoria, las riquezas de Egipto, de Siria, de Babilonia, os han tocado en suerte, sois dueños de los tesoros de Persia y de las riquezas de la India, he hecho de vosotros sátrapas, generales, estrategos, me he quedado yo con algo en el reparto del botín, aparte de la púrpura y la diadema. Nada he guardado para mí, nadie puede mostrar mis tesoros. ¿Qué necesidad tengo de tesoro yo, que como y duermo como cualquiera de vosotros? ¿No me visteis preocupado cuántas veces sufríais o estabas en peligro? Si alguno de vosotros tiene cicatrices, que las muestre, y yo les enseñaré las mías. Hoy quiero que aquellos de vosotros que estén agotados por tantos combates vuelvan a sus casas para que allí se les admire y se les honre. ¿Queréis marchar todos? Pues bien, marchaos. Cuando lleguéis a vuestras casas, contad a todos que habéis abandonado a vuestro rey y dejasteis a los bárbaros vencidos el cuidado de protegerle, a vuestro rey, que sometió a los medos, a los persas y a muchísimos pueblos, a vuestro rey, que ha flanqueado los collados del Cáucaso y los ríos de Asia, y que hubiera llegado al corazón de la India si no le hubierais vuelto la espalda. Cuando digáis esto, os tributarán sin duda los honores debidos, y vuestro relato será muy agradable a los dioses. Marchad, pues. Dicho esto, los dejó. Desde entonces Alejandro se desenvolvió como si de hecho no existieran tropas macedónicas, no les daba órdenes, nadie se preocupaba de los soldados y tenían que arreglárselas solos. Con el tiempo esta situación les resultó insoportable. Y comprendieron que sería una locura rebelarse contra Alejandro y sus tropas asiáticas. No les quedó más remedio pues que acceder a sus deseos y acudieron desesperados al palacio real, donde arrojaron las armas e imploraron perdón. Al salir Alejandro del palacio, el espectáculo que presenció le arrancó lágrimas. Se reconcilió con sus leales veteranos y los soldados macedonios, más afectados por el esfuerzo de tantas batallas, regresaron a su país. Alejandro cuidó de que nada le faltara durante el viaje y les dio un talento a cada uno. También se preocupó de que sus hijos, nacidos de mujeres asiáticas, recibieran educación macedónica.